Hola, buen día, soy el doctor Pablo Sartori. Vamos a ver la clase de epilepsia correspondiente al capítulo de neuroradiología. Podemos definir entonces a la epilepsia como aquella enfermedad crónica del cerebro que se caracteriza por tener una predisposición a sufrir crisis epilépticas. Entonces, una crisis epiléptica es la aparición transitoria de síntomas y signos por una actividad neuronal anómala. Podemos también definir entonces a la epilepsia cuando existen convulsiones recurrentes con un mínimo de 2 que no estén provocadas. Las causas frecuentes de epilepsia, la de mayor frecuencia de presentación es la fiebre, es el caso característico en los infantes, que posterior a un pico febril realizan un episodio convulsivo, en el cual al estar autolimitado no necesita un estudio accesorio en diagnóstico por imágenes. Dentro de otras causas, ciertas drogas o en casos extremos como la privación del sueño o la deshidratación. Vamos a ver ahora un poco de números. La epilepsia afecta al 1% de la población mundial, es decir, que son aproximadamente 65 millones de personas en todo el mundo que sufren de epilepsia. Esto acarrea un costo de 12,5 billones de dólares anuales, es un gran costo. El 60% de todos estos pacientes es tratado, es decir, que responde a la medicación antiepiléptica. Queda un 40% que presentan epilepsia intratable. Y de este 60%, el 80% de los pacientes con epilepsia intratable tiene una lesión que vamos a ver en resonancia. Entonces veamos el diagnóstico por imágenes, cómo incide en la epilepsia. Utilizamos dos métodos, la tomografía y la resonancia. Obviamente la resonancia, por su mejor capacidad de resolución espacial y diferenciación de tejidos, es el método al que nos vamos a abocar en la clase de hoy. Tenemos dos objetivos. El primero es encontrar o no una lesión. Al hallar una fuente epileptógena estamos ayudando al paciente a decidir si puede ser o no tratada su lesión. Y nuestro gran segundo objetivo es identificar a aquel paciente que va a ser plausible el tratamiento, es decir, quienes van a responder al tratamiento. En resonancia, el 60% de las lesiones que se visualizan se encuentran en el lóbulo temporal. En forma decreciente, en el resto de los lóbulos vamos a encontrar lesiones, así que lo más importante o nuestra mayor atención va a estar centrada en los lóbulos temporales. El protocolo de estudio para un paciente epiléptico a través de resonancia magnética puede tener alguna modificación mínima entre distintos centros o distintas clínicas o sanatorios. Puede agregarse alguna que otra secuencia que no está indicada acá, pero fundamentalmente los cortes coronales y axiales, FLAIR T2 y T3D-T1 son los indicados para encontrar alguna lesión o foco epileptógeno. Muchas veces me consultan acerca de la necesidad o no de administrar gadolínio. La verdad que no, generalmente son alteraciones morfológicas en las cuales no es necesario administrar un contraste endovenoso. Debemos considerar a aquellos pacientes mayores de 50 años que debutan con una crisis epiléptica, una convulsión, que generalmente se puede asociar a otro tipo de patologías que exceden en nuestra clase. Un infarto isquémico o los tumores, ya sean primitivos o secundarios, pueden ser los causantes de este foco convulsivo. Así que a tener especial atención a pacientes mayores de 50 años. Las causas más frecuentes y las que sí tenemos que prestar atención, adentrándonos dentro de nuestra función de médicos especialistas en diagnósticos por imágenes. Vamos a ir viendo cada una de ellas y haciendo hincapié en las tres más importantes, que son las tres primeras, y otras causas mucho menos frecuentes, pero que se nos pueden presentar en la práctica diaria. Empecemos entonces con la esclerosis mesial del temporal. Es la esclerosis
del hipocampo. Se encuentra íntimamente relacionada con la epilepsia intratable. Muchas veces cuando hay afectaciones morfológicas en el complejo amigdalino o en algunas porciones del hipocampo suelen no responder a la terapéutica. Y es importante prestar atención que entre el 3 al 10% aproximadamente de los casos es bilateral, así que hay que prestar mucha atención cuando nos llama la atención algún hallazgo específico, como vamos a ver ahora en las imágenes. Antes nos vamos a adentrar en la anatomía del hipocampo. Recuerden que se encuentra en la profundidad del lóbulo temporal. Va a tener una morfología especial, de ahí va a tener su nombre, que va a dividirse en cabeza, el cuerpo o la cola, como señalan las flechas. En esta diapositiva vemos la configuración enrollada que tiene el hipocampo. Va a presentar dentro de la sustancia gris una imagen que semeja a un asta o cuerno, se llama el asta de Amón o cuerno de Amón, que es el que representa en los antiguos grabados egipcios un casco que tenía forma de cuerno. Dentro de estas cuatro partes que forman, la primera es donde más frecuentemente podemos encontrar lesiones como la esclerosis mesial o haber una malrotación hipocampal. Posteriormente esta sustancia gris desciende y va a formar el subiculum hasta llegar al giro parahipocampal. Prestar atención entonces, si tenemos un resonador con alta resolución, un 3 Tesla, en el área del asta o cuerpo o cuerno de Amón 1. En esta imagen vamos a ver, marcado en el corte axial T2, las tres partes del hipocampo, marcadas en rojo, la cabeza, el cuerpo y la cola. Arriba, a la izquierda, vemos un preparado anatómico y la similitud que adopta con el caballo de mar o hipocampo. De aquí entonces viene su nombre. En esta imagen vamos a tener en cortes sagitales, se está marcando la flecha, la cabeza y el cuerpo y cola del hipocampo. ¿Qué es lo que tenemos que ver entonces en la esclerosis mesial del temporal? Los principales hallazgos es el aumento de la señal, fundamentalmente en la secuencia FLAIR y T2. Un aumento de la señal, una hiperintensidad, tiene que llamarnos bien la atención para localizar si es que hay una esclerosis. Se acompaña generalmente de disminución del tamaño del complejo amigdalino. Esto hace que al achicarse se dilate en forma compensatoria la prolongación temporal del ventrículo lateral adyacente. Otro de los hallazgos es la pérdida de las lobulaciones o digitaciones del complejo amigdalino. En esta imagen vamos a focalizarnos en el complejo amigdalino derecho. Tenemos a la izquierda el T2, a la derecha el FLAIR. Fíjense que en el FLAIR es mucho más notorio, lo que marca la flecha roja, el aumento de señal, comparándolo con su contralateral. Además, en el contralateral, en el lado izquierdo, se ven lobulaciones como si fuesen lomas de burro, pequeñas indentaciones, características y normales en un complejo amigdalino o hipocampo. Del otro lado se encuentra liso, un aplanamiento, sumado a la disminución del tamaño, con aumento de la señal en el FLAIR y dilatación de la prolongación temporal del ventrículo lateral, hacen que tengamos hallazgos característicos de la esclerosis mesial del temporal, en este caso derecho. Hay hallazgos que pueden asociarse, en este caso tenemos del lado nuevamente derecho. Fíjense cómo hay una retracción, si bien hay una única digitación, está disminuido netamente de tamaño y se acompaña de una dilatación
de la prolongación temporal del ventrículo lateral. Vamos a tener algunos hallazgos asociados que podemos considerarlos, si bien no van a ser patognomónicos, pueden acompañarse a los que vimos hasta ahora. ¿Y cuáles son? El fornix, así como los cuerpos mamilares, del mismo lado de la lesión suelen estar atrofiados o reducidos en su diámetro. También los núcleos grises del mismo lado de la lesión pueden presentar atrofia. El ventrículo lateral, en la prolongación temporal, va a estar dilatado. Por último, ya en casos crónicos, vamos a tener la atrofia completa del lóbulo temporal del mismo lado de la lesión. Vamos a ver algunos ejemplos. La flecha señala la atrofia del fornix izquierdo. No vemos en este caso la esclerosis mesial temporal, pero sí un hallazgo accesorio. Comparen con el fornix o trígono contralateral, más grueso. En este caso tenemos la flecha roja que marca una reducción del volumen del lóbulo temporal. Este otro ejemplo nos demuestra con la flecha larga naranja una atrofia con reducción del tamaño del cuerpo mamilar izquierdo. Fíjense que además se asocia a dilatación de la prolongación temporal del ventrículo lateral y reducción del tamaño del hipocampo izquierdo. En esta imagen vamos a ver que hay una dilatación del cuerpo del ventrículo lateral derecho, y si comparamos el cuerpo del núcleo caudado del mismo lado, no es tan evidente como el contralateral. Lo mismo pasa con el tálamo. Entonces tenemos una atrofia de los núcleos grises del mismo lado que encontramos la lesión. Y si prestan atención, el complejo amigdalino y el hipocampo derechos presentan reducción de sus diámetros. En esta otra imagen vamos a ver en un corte más posterior el pilar posterior del fornix o trígono del lado derecho está atrofiado en comparación de su contralateral, lo mismo que el tálamo, y hay una pequeña dilatación de la prolongación occipital del ventrículo lateral derecho. Todos estos hallazgos compatibles con hallazgos accesorios de una esclerosis mesial del temporal. Dijimos que entre el 13 a 10% de los casos podemos tener una esclerosis mesial del temporal bilateral. En este coronal T2, aumento de la señal es lo que va a caracterizar a ambos hipocampos, junto con la reducción de sus diámetros y la dilatación parcial de las prolongaciones temporales de los ventrículos laterales. Una de las cosas que a veces me suelen consultar es cuando hay contraste. Ya dijimos la nula necesidad de administrar gadoliño, que consultan también algunos colegas si esta hiperintensidad que se encuentra por arriba de los hipocampos tiene algo que ver. Recordemos que los plexos coroideos se encuentran presentes en esta región y no deben ser confundidos con una lesión a nivel del hipocampo. Si hacemos una espectroscopía en un hipocampo afectado de esclerosis mesial del temporal, vamos a ver que hay una disminución leve, sutil, de la relación de colina y N-acetilaspartato, con la aparición de mioinositol por reacción de la microglía que trata de reparar el tejido fibrótico ya afectado crónicamente. Por eso se ve el mioinositol y a veces un pequeño pico de lactatos y lípidos. Generalmente nos va a ayudar para los casos de esclerosis mesial del temporal, que puedo comparar un lado con el otro, cómo vamos a ver los afectados. En el caso de otra de las patologías que vamos a tener es la malrotación o inversión hipocampal. En este caso hay una alteración en la embriogénesis del lóbulo temporal en su parte más profunda. El hipocampo normalmente tiene una forma ovoide, acá puede estar redondeada, triangular o piramidal. Se asocia una verticalización del surco colateral que tiende a contactar a la prolongación temporal del ventrículo lateral.
La asociación de la malrotación o inversión hipocampal con epilepsia es muy controversial, ya que podemos encontrar pacientes que tengan malrotación y nunca hayan expresado un episodio convulsivo. En este cuadro vamos a ver cuáles son las diferencias entre un hipocampo normal y la malrotación hipocampal. Aquí vemos en un mismo paciente, del lado izquierdo tiene una malrotación hipocampal. En la imagen que está un poco más superior, vemos que el surco colateral se encuentra verticalizado y en contacto con la prolongación temporal del ventrículo lateral. A su vez, el complejo amigdalino presenta un aspecto triangular, perdiendo la morfología característica de esas digitaciones que suele tener habitualmente el complejo amigdalino. Estos son hallazgos característicos entonces de una inversión hipocampal. En el informe debemos aclarar, para no asustar al paciente ni al colega, que se encuentra dentro de un hallazgo y que deberá correlacionarse con la clínica de la que es derivada el paciente. Recuerden que no siempre se asocia a epilepsia. Otra de las entidades también que tenemos frecuentes son las anomalías corticales del desarrollo, conocidas habitualmente también como displasias corticales. Corresponden a un grupo variado y amplio de malformaciones corticales del desarrollo. Existen numerosas clasificaciones que se han ido revisando con el tiempo y se han adaptado a los nuevos hallazgos. Actualmente se maneja. ¿Y qué es lo que? En este slide vemos una asociación que debemos tener, un diálogo directo, estrecho con el neurólogo que nos va a derivar al paciente. Si tienen a mano, lean el informe del electroencefalograma antes de informar el estudio, ya que nos va a dar un indicio de dónde puede encontrarse el área o zona epileptógena. En este caso tenemos una displasia cortical tipo 1, fíjense en el lóbulo temporal derecho, en la secuencia FLT2 se aprecia una imagen hiperintensa, lineal, subcortical, que tiende a extenderse hacia la superficie de los ventrículos laterales. En este caso tenemos una displasia cortical del tipo 2, fíjense que en la secuencia T2 no podemos encontrar una alteración o hiperintensidad evidente. En la secuencia FLAIR hay una hiperintensidad muy tenue en la región subcortical temporal izquierda. Si hacemos una valoración en la susceptibilidad magnética, vemos una sutil hiperintensidad muy focal, pero va a ser más evidente acá, la tenemos en el sagital FLAIR, bien córtico-subcortical, una hiperintensidad. Esta era la fuente epileptógena. En este otro caso tenemos dos cortes axiales, T1 y T2. Si visualizamos a lo largo de la periferia, vamos a encontrarnos que en el lóbulo occipital derecho, en la secuencia T1, hay como una especie de engrosamiento cortical. Pierdo la relación habitual de la sustancia gris y blanco. Se acompaña de una sutil hiperintensidad en la secuencia T2. La verdad se hace muy difícil valorarlo, uno puede omitirlo si no tiene el antecedente o el electroencefalograma, pero la secuencia FLAIR es la que nos va a demostrar una hiperintensidad de aspecto pseudo triangular que se profundiza. Esta es el área donde vamos a tener el foco epileptógeno. En este slide tenemos una comparación entre un resonador de 1.5 Tesla versus uno de 3 Tesla. Obviamente el de 1.5 Tesla tiene menor resolución que esa que tenemos en las imágenes superiores. Es más notoria la afectación córtico-subcortical en el 3 Tesla por tener mejor resolución. Y algo a tener en cuenta en las displasias corticales es el llamado signo del trasmanto. Se encuentra en las lesiones de tipo 2,
se asocian a una excelente evolución postquirúrgica y se representa como una banda hiperintensa que se extiende desde la corteza hacia la superficie ventricular, y debe hacerse el diagnóstico diferencial con el signo de la banda radial en la esclerosis tuberosa, en la enfermedad de Bourneville. Este es el ejemplo clásico. En este corte coronal vamos a ver, como indica la flecha roja, una hiperintensidad lineal gruesa que se extiende desde la región córtico-subcortical hasta contactar con el ventrículo lateral. Se llama signo del trasmanto, está representado por una alteración en la migración celular de las neuronas. Otra de las patologías que vamos a encontrar como focos epileptógenos son bandas de sustancia gris heterotópica. Estas bandas son alteraciones que se dan en la migración neuronal y se localizan generalmente en regiones subcorticales o subependimarias y suelen no estar sola, tienen otras asociaciones con otras alteraciones, por ejemplo la lisencefalia, paquigiria o agenesia del cuerpo calloso, entre otras. En esta diapositiva vamos a ver las formaciones de sustancia gris en localizaciones anómalas. Estas son las bandas. Fíjense en la secuencia T2 hay un engrosamiento lobulado en ambos cavidades ventriculares. Se ve sutilmente hiperintensa en la secuencia FLAIR, y en este corte coronal T1 vamos a hablarlo mucho mejor. Se discrimina la sustancia gris de la blanca. Así como en el FLAIR podemos ver algunos restos de sustancia gris en la sustancia blanca. Son algún grupo de neuronas aisladas que han quedado en el camino de la migración, han quedado detenidas por algún motivo y que pueden ser posibles focos epileptógenos. Otra consideración es la heterotopía en banda, que puede asociarse a paquigiria. En este caso tenemos atrofia selectiva biparietal. Fíjense cómo en el lado izquierdo hay un engrosamiento cortical, no puede diferenciarse en la profundidad alguna banda de sustancia blanca. Es un engrosamiento cortical que corresponde a una paquigiria, un engrosamiento de los giros que no permite valorar un surco. Y aquí tenemos la heterotopía asociada. Otra de las causas no tan frecuentes de la epilepsia es la esclerosis tuberosa, también conocida como enfermedad de Bourneville. Es una facomatosis que se caracteriza por producir tubers corticales o subependimarios que son valoradas en la resonancia como anormalidades de la sustancia blanca, hiperintensas en la secuencia T2 y FLAIR, y producen habitualmente el astrocitoma subependimario de células gigantes. Eso hay que buscarlo en la localización subependimaria característica a nivel del tercer ventrículo. Aquí vamos a ver características típicas de la esclerosis tuberosa. En la tomografía a la derecha hay hiperdensidades redondeadas que corresponden a calcificaciones subependimarias. En la resonancia, en la secuencia FLAIR, vemos hiperintensidades subcorticales características que corresponden a tubers. La ulegiria es otra de las causas que va a provocar epilepsia. Es una lesión por hipoxia isquemia perinatal, generalmente afecta a los territorios posteriores, fundamentalmente el lóbulo occipital o el parietal, y tiene una característica, de ahí viene su nombre, que provoca girus en formas de hongo. Vamos a ver un ejemplo. En la ulegiria lo que vamos a tener en esta resonancia, en el T1 y FLAIR, fíjense la profundización de surcos con retracción cortical y gliosis asociada. Esto genera dilatación compensatoria de la prolongación occipital del ventrículo lateral derechos, y la morfología que adoptan los girus tienen forma de hongo. De aquí viene la nomenclatura de ulegiria. Podemos tener causas vasculares que provoquen epilepsia. MAB y cavernomas van a ser las más frecuentes. En este caso, una MAB
que se encuentran localizadas en el lóbulo occipital, se caracteriza por estructuras serpiginosas con vacío de flujo, van a generar epilepsia. Otra de las causas vasculares, como vimos, puede ser la presencia de un cavernoma. En realidad tengan presente que cualquier lesión próxima al hipocampo puede producir epilepsia. En este caso, una lesión redondeada con áreas hiper e hipointensas, características de zonas de sangrado y resangrado. Los cavernomas también pueden ser epileptógenos, y más si se encuentran próximos al lóbulo temporal. Pasamos ahora a la parte de los tumores. Consideren que cualquier lesión de tipo oncológica puede provocar epilepsia, pero hay tumores que están íntimamente caracterizados y asociados a la producción de convulsiones, como son el ganglioma, el DNET, el santostrocitoma pleomórfico y el amartoma hipotalámico. Pasemos entonces al primero de ellos, el ganglioglioma. Este tumor se caracteriza por ser tanto sólidos como quísticos, se presentan en pacientes jóvenes, niños, asientan en el lóbulo temporal y tienen una particularidad, presentan calcificaciones, así que tanto la secuencia GRE como la susceptibilidad magnética van a ser muy útiles para ayudar en el diagnóstico diferencial. Aquí tenemos, fíjense en el lóbulo temporal izquierdo, adyacente al hipocampo, una imagen quística que no debe ser confundida con la prolongación temporal del ventrículo lateral. Se asocia alteración en la morfología y señal de la sustancia gris y blanca en estas secuencias coronal y axial T2. Si agregamos susceptibilidad magnética, vemos que en el área de interés hay hipointensidades puntiformes que manifiestan la presencia de calcificaciones, así que puede orientar con el escaso realce que tiene o heterogéneo realce que tiene, nos puede ayudar en el diagnóstico diferencial de un gangliositoma. Otro de los tumores a considerar es el DNET, tumor disembrioplásico neuroepitelial. También se encuentran en pacientes jóvenes, pediátricos, se localizan en la región cortical y el predominio es en el lóbulo temporal. Acuérdense que pueden asociarse hasta un 80% de los casos a displasias corticales, así que si encuentran una imagen que les parece que puede llegar a ser un NET, busquen en el resto del encéfalo porque puede asociarse a una displasia cortical. Su aspecto característico son burbujas en jabón, y tienen en la secuencia FLAIR una particularidad, presentan un anillo hiperintenso, que corresponde a un signo debido a la presencia de estructuras gliales y neuronales. Aquí tenemos en el hipocampo derecho, fíjense, una imagen hiperintensa, mal delimitada, valorada mejor en la secuencia FLAIR, tanto en el axial como en el coronal, que tras la administración de gadolinium no realza el aspecto globular, que presenta en sus bordes mal delimitados, y su aspecto de burbujas nos pueden orientar a pensar en un NET. Fíjense que en el T1 se comporta como hipointenso y en el T2 hiper por su contenido quístico. El otro tumor que tenemos que considerar es el santostrocitoma pleomórfico. También se da en la edad pediátrica o en adolescentes o prepúberes. Nos va a ayudar que son netamente quísticos con un pequeño nódulo mural sólido que tiene la particularidad de realzar bien homogéneamente el nódulo. Y asocia a un realce leptomeningio, la famosa cola dural que siempre se la damos a los meningiomas. Bueno, tengan en cuenta el santo astrocitoma que también puede generarla. Aquí tenemos, en estas secuencias coronales FLAIR y T1 con gadolinium, fíjense el nódulo mural que se asocia a una imagen quística adyacente que presenta un efecto de masa parcial con un poco de edema. Tras la administración de gadolinium realza intensamente. En el lóbulo temporal cualquier lesión nos va a dar seguramente convulsiones y epilepsia. Cuando tenemos una imagen quística de apariencia tumoral con nódulo mural
debemos considerar entre los diagnósticos diferenciales el santo astrocitoma pleomórfico. Dentro de los grandes tumores que vimos, el último es el amartoma hipotalámico. Tiene una asociación con crisis gelásticas. Recuerden que son ataques de risa inapropiados. Suelen ser sólidos, no realzar o tener un realce tenue e irregular. Aquí tenemos entonces un clásico amartoma hipotalámico. Se aprecia por detrás del quiasma óptico y de localización para sagitaria izquierda, una masa sólida, homogénea, hipointensa en todas las secuencias, que no realza con gadolinio y que al asociarlo con la clínica, especialmente con las crisis de risa gelástica, son correspondientes a un amartoma hipotalámico. Como veníamos diciendo a lo largo de la charla, podemos tener tumores que se encuentran vecinos al hipocampo o al lóbulo temporal, que van a tener un síndrome característico de epilepsia con convulsiones. Aquí en esta imagen, la flecha rosa les marca una desdiferenciación de la sustancia gris-blanca en el lóbulo temporal izquierdo, viene en el hipocampo, en la cabeza, corresponde a un glioma de bajo grado, fíjense el escaso realce. Aquí tenemos un astrocitoma grado 2, ya el efecto de masa es muy notorio, desplazando y comprimiendo al ventrículo lateral, desdiferenciando la sustancia gris y blanca y comprometiendo así al hipocampo. En este caso un astrocitoma anaplásico del lado izquierdo, fíjense, más cortical periférico en el lóbulo temporal, desdiferencia la sustancia gris y blanca, genera una hiperintensidad en el FLAIR y compromete al hipocampo. En este caso un oligodendroglioma, hay que prestar interés a las calcificaciones que pueden estar asociadas. Ahí se ve como una pequeña hiperintensidad en la secuencia T1 coronal, marcado con el círculo rojo, y se aprecia como hiperintensidad difusa en la secuencia FLAIR y heterogéneo en el T2. Ya aquí bien marcado, una lesión expansiva quística predominantemente con componentes sólidos, realce heterogéneo, edema asociado, efecto de masa, corresponde a un glioblastoma multiforme. Recuerden a modo de síntesis que cualquier lesión próxima al lóbulo temporal puede dar convulsiones. Aquí tenemos otro ejemplo, un linfoma afectando al lóbulo temporal izquierdo, una lesión sólida, bien isointensa en la secuencia T2, realzando irregularmente con gadolinio. Podemos tener causas menos frecuentes de síndrome convulsivo y epilepsia. Vamos a ver algunas de ellas. En este caso tenemos la gliosis postraumatismo. Cuando un paciente sufre un accidente de tránsito, una caída o cualquier causa de traumatismo, busquen en las zonas declive, zonas en contacto con estructuras óseas, por ejemplo, los polos temporales, polos frontales, en las circunvoluciones orbitarias de los frontales, áreas que van a tener gliosis con retracción, son zonas o áreas epileptógenas. Fíjense acá en los polos temporales como hay retracción, edema residual, áreas que generan o son proclives a la producción de un síndrome convulsivo y o epilepsia. Otra de las causas que podemos ver en algún paciente inmunosuprimido o inmunocompetente también, las encefalitis herpéticas, considérenla cuando afectan fundamentalmente el hipocampo, la cabeza del hipocampo o la sustancia blanca temporal, como este es el caso en el lado derecho, una encefalitis herpética. Otra de las causas, en este caso, un absceso secundario de otitis media crónica. Si valoran el coronal T1 con gadolinio, vamos a ver que hay un realce irregular en las cavidades mastoides y oído medio que generan realce de las meninges adyacentes y provocan una cavidad infecciosa en el lóbulo temporal homolateral, realzando anularmente con una digitación periférica característico de absceso.
Esto también puede provocar epilepsia o síndrome convulsivo. Dentro de algunas patologías o lesiones más infrecuentes, la hemimegalencefalia, fíjense cómo el hemisferio cerebral derecho parece relativamente de mayor tamaño, con engrosamiento de la corteza, dando un aspecto de paquigiria, con escasa profundización de los surcos. Tengan en cuenta que la hemimegalencefalia puede dar epilepsia. Otro de los trastornos en la embriogénesis, en este caso la proliferación y migración celular, fíjense en las flechas rojas y azul, un engrosamiento de la corteza del lóbulo frontal izquierdo, con escasa visualización de los surcos o profundización de los surcos en ellas. Esto es típico de la polimicrogiria. En la esquisencefalia, recordemos que hay una cavidad que comunica con el ventrículo lateral. Si es de labio abierto, si no comunica, es a labio cerrado. Este caso tenía, además de esta esquisencefalia, el signo del trasmanto en el lado contralateral, otra de las malformaciones asociadas que podemos tener en las displasias corticales. Otra de las causas que puede provocar epilepsia o convulsiones es la encefalitis de Rasmussen, una entidad poco conocida de etiología que se postula puede ser viral o de tipo autoinmune, no es bien conocida, en la que se va a producir característicamente la atrofia selectiva de un hemisferio, como en este caso estamos viendo el del lado izquierdo, que la atrofia marcada provoca aumento de los espacios subaracnoideos, profundización de surcos y dilatación compensatoria del ventrículo lateral homolateral. Otra de las entidades a considerar es el Sturge-Weber, la encefaloangiomatosis trigeminal, conocida por la mancha rojo vinosa, rojo porto en la cara siguiendo el recorrido del trigémino, en la cual vamos a tener múltiples angiomas piales valorados en la secuencia GRE, la que está en el medio. Fíjense las hipointensidades laminares, corticales, que están en relación con un realce notorio. Fíjense en la última imagen a la derecha, en el T1, como los vasos piales realzan notoriamente. Puede generar una hemiatrofia selectiva, quizás no tan marcada como la encefalitis de Rasmussen, pero lo que tienen ambas entidades es que pueden provocar convulsiones. La neurocisticercosis es otra entidad a tener en cuenta, es la causa más frecuente de convulsiones adquirida. Se da por la ingesta de carne mal cocida. En la tomografía podemos ver múltiples imágenes calcificadas a lo largo del parénquima. En la resonancia con gadolinio vemos en la fosa posterior el realce generalmente anular, pero puede ser nodular, de estas estructuras. Va a depender del estadio en el que se encuentren. Consideren entonces un paciente generalmente joven con convulsiones que presenta imágenes calcificadas en la tomografía, la neurocisticercosis como un diagnóstico muy posible. Para ir terminando, en este gráfico están resumidas las principales causas de epilepsia. Por lejos, la esclerosis mesial del temporal es la que tienen que valorar con mucha atención, pero no dejar de estudiar el resto del parénquima encefálico para no omitir alguna lesión asociada. Muchas gracias por su atención, les dejo esta postal de Calabria.